Bien, unos datos quizás iniciales para tener en mente antes de empezar es que seguimos tratando el tema de la esperanza. Sí, la esperanza es inicial en la primera carta de Pedro. Es algo que el apóstol Pedro trata al principio de manera bien clara, pero es algo que se extiende durante toda la carta. Y hoy vamos a ver cómo esta esperanza que el apóstol Pedro ha estado predicando, ha estado exponiendo, ha estado recalcando, lleva a una respuesta, nos lleva a poder vivir bien en este mundo, para poder reaccionar bien como deberíamos. Esto que hemos estado viendo, las últimas predicaciones, no es solamente teoría, hermanos. Son verdades espirituales, verdades absolutas, pero verdades que implican algo, verdades que deben de llevarnos a la transformación, deben de llevarnos a un sitio. Algo que también es bueno que tengan presente y que tengan en mente es que en la Biblia, pero también en las cartas, hay algo que es una dinámica de que primero se demuestra algo que el Señor ha hecho, algo que Dios es, algo que Dios ha hecho por nosotros, y luego se llama a. Y esto es algo que se le llama los indicativos y los imperativos, ¿verdad? Los indicativos es algo que indica un hecho y los imperativos son mandamientos. Y yo traje un ejemplo para un poquito aclarar un poco, porque pues se me hace un poco más difícil explicarlo. Les traje un ejemplo para que lo puedan visualizar. En Éxodo capítulo 20, los primeros 3 versículos, la palabra de Dios dice así. Ustedes saben, esta es una parte donde están los mandamientos, ¿verdad? Éxodo 20 están los mandamientos, los 10 mandamientos. Pero antes de iniciar los 10 mandamientos, fíjense lo que Dios hace. Dice así la palabra del Señor. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces empieza: no tendrás otros dioses delante de mí. Y así sucesivamente. Primero Dios establece quién Él es y qué Él ha hecho, y luego nos manda a. Y esto es una dinámica que se ve en todas las escrituras. A veces los indicativos están antes, a veces están después de los imperativos, pero siempre hay. Y si no están presentes de manera explícita, están implícitamente allí, ¿sí? Nosotros debemos de basar nuestra obediencia en aquello que el Señor ha hecho por nosotros y en lo que Él es. Eso es algo que vamos a estar continuamente recordando, no solamente en esta prédica, sino en las siguientes. Vamos a leer el texto, hermano. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Bien, hermanos, en la era medieval, ¿verdad? Ustedes saben, estos caballeros con armaduras bastante pesadas, y no era solamente como que un chaleco que tenían, sino tenían varias partes. Bueno, en esta era, estos caballeros se preparaban para la guerra, se preparaban para la batalla poniéndose una armadura. Sin esta armadura, podían fácilmente recibir un golpe letal. Era gracias a esta preparación, gracias a ponerse la armadura, que podrían recibir algunos golpes y seguir vivos, algunos espadazos sin ser cortados, gracias a la armadura. Y así es como ellos se preparaban para la guerra. Hacían algo antes de ir a la guerra, no se iban solamente con una camisita y ahí corriendo, ¿verdad? Sin pensar en las consecuencias, sin ser diligente y prever de alguna manera la situación. Estos caballeros se preparaban muchas veces, incluso toda su vida, para ir a la guerra. Desde pequeños les enseñaban las artes, ¿verdad?, de la espada y cómo pelear. Les enseñaban a cabalgar también, cómo usar las armas desde el mismo caballo. Entonces, la preparación para la batalla era algo habitual en los caballeros de esta era medieval. Y bueno, quizás ustedes también han visto alguna de estas películas del fin del mundo, ¿verdad? Justamente nosotros estuvimos viendo una y fue bastante peculiar ver que nadie está preparado para el fin del mundo. Nadie, o sea, en un escenario hipotético, ¿verdad? Hipotético, algo que no va a pasar, pero hipotético. Digamos que viene el fin del mundo, que la luna cae, que pasa algo así catastrófico. ¿Quién de nosotros está preparado para eso? ¿Quién de nosotros está ahora mismo preparándose para que mañana se acabe el mundo? Lo dudo, hermanos, que estemos nosotros viviendo de esa manera. Y las escrituras nos llaman a estar preparados para el día del Señor. Pero en esta película, peculiarmente, aquellos que estaban en el gobierno sí estaban preparados.
sí habían previsto este tipo de escenarios y tenían búnkers, ¿verdad? Tenían casas debajo de la tierra con comida, electricidad, agua. Y se puede ver en estas películas que muchas personas caían en el caos, ¿verdad? Por no estar preparadas para lo que viene. Pero estas personas, estos gobernantes, estas personas con dinero, tranquilos, se iban a su búnker, a donde estaba su guarida, ¿verdad? Y relajados, en un sentido como que yo me preparé, yo estoy bien, voy a sobrevivir, ¿verdad? Y esto es lo que hace la preparación, hermanos. La preparación nos ayuda a enfrentar las batallas de la vida. La preparación nos ayuda no solamente a enfrentarlas, sino a salir bien, a sobrevivirlas, a pasar por medio de la prueba. Otro ejemplo, hermanos, si un médico, por ejemplo, no se prepara, difícilmente pueda ejercer algún tipo de trabajo como médico, ¿verdad? Imagínense que ustedes van tienen una operación o algo y van a donde un médico y él le dice, bueno, yo no estudié, yo estoy aquí, me leí un librito rápido y te quiero operar. Es ilógico, ¿verdad? Es también un poquito jocoso, pero sin preparación no lo dejarían ejercer, ¿verdad? Porque no puede ejercer ese trabajo sin una preparación adecuada. De la misma manera nosotros en la vida cristiana tenemos que prepararnos para vivir nuestra vida, prepararnos bien, para vivirla bien, para responder bien. En esta carta, Pedro nos exhorta, ¿verdad? Los exhorta a los hermanos de la iglesia primitiva a seguir adelante en medio de las dificultades y les manda a ser diligentes, los llama a vivir vidas que glorifiquen a Dios, que honren a Dios. Porque, hermanos, el hecho de no prepararnos nos lleva a sufrir consecuencias de diferentes maneras. Muchas veces solamente sufrimos nosotros las consecuencias de no prepararnos, pero otras veces nuestros seres queridos sufren consecuencias por nosotros no prepararnos. Y aquí un ejemplo rápido es, por ejemplo, si no nos estamos preparando para el matrimonio, para la venida de un niño, eso luego durante la vida se ve. Si no tomamos precauciones, si no ahorramos dinero, si no leímos algún libro de cómo ser padre, cómo lidiar con los niños, pues eso luego se ve. Y el niño lo sufre, la esposa lo sufre, el esposo lo sufre, porque no nos preparamos cuando teníamos que prepararnos. Entonces, esto es algo que el apóstol Pedro hace, ¿verdad?, en esta sección. Nos llama a prepararnos. Y esta enseñanza de prepararnos, de exhortarnos a la acción, está fundamentada en nuestra herencia. Está fundamentada en lo que ya hemos estado viendo. Porque si nuestra herencia es cierta, tenemos que poner nuestra esperanza en ella. Es un deber, es un llamado, es un mandamiento, no es una opción. Tenemos que poner nuestra esperanza en la herencia que tenemos, en la segunda venida de Cristo, en las glorias venideras, para poder prepararnos bien. Todo esto está ligado. No solamente prepararnos con nuestras propias fuerzas, sino poner nuestra mente en la esperanza que tenemos, en nuestra esperanza viva, nos va a llevar a prepararnos para vivir una vida bien vivida y para vivir una vida de manera sobria en este mundo. Y lo primero que quiero que veamos es que somos llamados a poner nuestra esperanza completamente en la gracia de la segunda venida. Y el versículo 13 comienza con unas palabras que muchos de ustedes conocen y seguro que han escuchado, que hay que prestarle atención a estas palabras. El versículo 13 empieza por tanto. ¿Por tanto qué, hermanos? En otras versiones quizás dice por esto, ¿por qué? ¿No? Esto está conectando lo que ya estamos viendo. Pedro está apuntando a lo que ya hemos estado hablando acerca de la herencia, acerca de todo lo que él ha hablado. Entonces, por eso es que nos llama a la acción. Entonces, ya que esto es verdad, por tanto, hagamos esta cosa. Eso es lo que hace esta palabra. Aquí es donde Pedro empieza finalmente a aplicar las verdades. Hasta ahora Pedro ha estado alentando, recordando, animando, consolando con verdades espirituales, verdades absolutas de la palabra de Dios, pero ahora en el cuerpo de la carta, ¿verdad?, en su intención primordial, ya empieza él a aplicar las verdades de la Escritura. Y esta es la primera vez donde vemos que Pedro aplica esta verdad de la esperanza, de la herencia venidera a nuestras vidas también. No solamente a la vida de los oyentes primarios, ¿no? Por ejemplo, quizás para ilustrar un poco esto de por tanto, imagínense que yo declaro, está haciendo calor, por eso no se pongan una chaqueta, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos debemos de poner una chaqueta? Porque está haciendo calor.
Entonces, en este texto, Pablo nos dice, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacer esto? Por lo que ya hemos estado hablando. Y aquí vemos nuevamente, estos son imperativos, estos son los mandamientos, estas son las exhortaciones de Pedro. Entonces, él ya nos habló de lo que Dios ha hecho, él ya nos habló de lo que Dios hizo. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha estado hablando? ¿Qué es lo que Pedro ha estado recalcando en estos primeros 12 versículos que hemos estado viendo? Bueno, nuestra herencia, hermanos, nuestra salvación, la gracia venidera que nos es otorgada, que está siendo preparada, la cual los profetas anhelaron ver, ¿verdad? La cual los ángeles ni entendían muy bien. Todas estas cosas que Pedro ha estado enseñando, la elección, la santificación, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todas estas cosas, hermanos, es como la gasolina para un carro. Y cuando enfocamos nuestra mente en la gracia venidera, somos capaces de responder bien a cualquier circunstancia. Pero tenemos que enfocar nuestra mente, tenemos que poner nuestra atención, tenemos que poner nuestra esperanza completamente en la segunda venida de Cristo, en la gracia venidera. Y bueno, evidentemente la palabra esperanza aquí en el texto no es el objeto de nuestra esperanza que hemos estado viendo hasta ahora, ¿verdad? La esperanza viva que tiene el creyente es la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Aquí la palabra esperanza está usada como un verbo. Tenemos que poner nuestra esperanza en esto, ¿verdad? En algo. Entonces, simplemente para aclarar, porque por ahí se puede sacar algo fuera de contexto, aquí el texto nos llama a poner nuestra esperanza en, y nos dice en qué. En la gracia que va a ser revelada, va a ser traída por nuestro Señor Jesucristo. El verbo principal en este texto es poner nuestra esperanza. Aquí hay 3 enseñanzas, aquí hay 3 imperativos, 3 mandamientos. Preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios y pongan su esperanza. Pero pongan su esperanza es lo primordial. Es lo primero que tenemos que hacer, es lo primero que el apóstol Pedro nos hace un énfasis. Entonces, si nosotros ponemos nuestra esperanza, podemos prepararnos, podemos vivir de manera sobria en este mundo. Los otros 2 mandatos están como que subordinados al primero. Esto, hermanos, que el apóstol Pedro nos está llamando a, ¿verdad? Porque es un mandato. Es la respuesta lógica, hermanos, la respuesta correcta a las verdades que ya hemos estado aprendiendo. Si nosotros analizamos lo que estamos viendo, no hay otra forma de responder bien a lo que el apóstol Pedro nos está enseñando, que poniendo completamente nuestra esperanza en la herencia venidera y prepararnos para la batalla, prepararnos para la vida y vivir de manera sobria. Es Dios, hermanos, que por medio del apóstol Pedro nos manda a poner nuestra confianza, nuestra esperanza. Esto no es una sugerencia de parte de Dios. Hasta ahora hemos estado viendo la necesidad de descansar en nuestra esperanza, lo beneficioso que es descansar en una esperanza viva, ¿verdad? En una esperanza certísima como es la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. No son esperanzas como el mundo que a veces pasa, quizás no. No, sabemos que la palabra de Dios es 100% creíble, que el Señor es fiel a sus promesas y que Él va a venir así como lo ha declarado. Podemos tener seguridad de ello, certeza. Pero hasta ahora hemos solamente contemplado la hermosura, ¿verdad? La grandeza de esta esperanza. Es ahora que el Señor nos llama a poner nuestra esperanza en ello. No es una sugerencia, hermanos. Es un mandato de Dios. Y también somos mandados, hermanos, somos llamados a poner nuestra confianza de manera completa. No parcial, no solamente de vez en cuando, sino enteramente, completamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si no ponemos nuestra confianza completamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesús y en sus glorias, estamos desobedeciendo a Dios. Y esto es grave. Ya no es una sugerencia, ya no es algo como que para vivir bien, ya es desobedecer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos. Poner nuestra esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en las glorias venideras, en aquello que Él nos ha prometido que nos va a regalar por pura gracia. Y si no lo hacemos, hermanos, no seremos capaces de perseverar en medio de estas dificultades que muchos de ustedes están viviendo, que yo también vivo. Las dificultades hacen que quitemos la mirada de nuestra esperanza real. A veces como que nos distraemos, ¿verdad? Me duele aquí, duele allá, estoy sufriendo en el trabajo,
tengo algún dolor, algún malestar, y quitamos nuestra mirada, quitamos nuestro gozo, empezamos a dejar de gozarnos tanto en la vida, empezamos a desconfiar un poquito en las cosas del Señor, por decirlo de manera general. Ya la soberanía de Dios no es algo donde nos aferramos, sino que algo que tenemos como que recordárnoslo muy a menudo, porque las dificultades quitan nuestra mirada de esa meta, de esa esperanza que el Señor ha preparado y está preparando para nosotros. Es la realidad. Somos seres humanos. Algo nos duele, nos enfocamos en el dolor, hermanos. Es normal, ¿verdad? Pero es justamente ese el problema, que dejamos que eso ocurra. Porque así como el Señor nos está llamando a poner nuestra mente, a poner nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo, asimismo también somos capaces de hacerlo. El Señor no nos está pidiendo algo imposible. La verdad es que el efecto, hermanos, que la esperanza, el efecto que la herencia debería de tener en nosotros mengua cada vez que nosotros quitamos nuestra mirada de ello. Si nosotros no estamos constantemente enfocando nuestra mirada en lo que el Señor Jesús es, en lo que Él hizo por nosotros, en lo que Él va a traer en su segunda venida, nosotros no lo vamos a valorar. Esa transformación que Dios quiere que nosotros obtengamos, esa imagen a Cristo, no se va a dar como pudiese darse, porque no estamos siendo responsables, no estamos poniendo nuestra mente en la segunda venida del Señor, no estamos obedeciendo a Dios en ese aspecto. Y aquellos que estamos casados sabemos el valor del matrimonio, ¿verdad? De haber consumido el pacto, de habernos casado, haberlo sellado, haber firmado, habernos dicho que sí delante de testigos. Sabemos la importancia de recordar eso, de que es algo oficial, de que no es un sentimiento nada más, sino es un compromiso que yo tengo con una persona. Sabemos lo beneficioso que es recordar eso, pero también sabemos que podemos confiar en el amor de nuestro cónyuge. Y sabemos lo hermoso que es poder confiar en el amor de nuestro cónyuge. Confiar de que ella me ama, de que él me ama, me lleva a mí a motivarme, me lleva a mí a sobrellevar algunas cosas, a soportar algunas cosas, a dar lo mejor de mí. Y justamente eso es lo que ocurre cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en la segunda venida del Señor. Yo pongo mi esperanza que mi esposa me ame, me sea fiel, ¿verdad? Cumpla su palabra, así como ella pone la esperanza en mí. Yo pongo mi esperanza que en el trabajo cumplan y me paguen. El jefe, mi jefe, pone su esperanza en mí de que yo vaya y trabaje y dé lo mejor de mí, ¿verdad? Eso es algo que podemos entender y es algo normal. Bueno, de manera similar, esto de poner nuestra confianza en Él, en sus promesas, nos capacita para seguir adelante, nos motiva. Como les había dicho, esto de recordar y de poner nuestra esperanza es como la gasolina de un carro. Un carro no se mueve. Bueno, los carros eléctricos necesitan electricidad, ¿verdad? Pero los carros de gasolina o de benzín, como le dicen por aquí, necesitan gasolina para poder moverse, para poder andar. Y cuando se les acaba, no se mueven más. De la misma manera. Y bueno, Pedro también menciona nuevamente esto de la gracia venidera, algo que vimos en el versículo 7. Y la gracia venidera es claramente, ¿verdad? Claramente se está hablando de la segunda venida de Cristo, porque para este tiempo ya Cristo ya había venido, la primera revelación de Jesucristo ya ocurrió. Entonces esta revelación de Jesucristo claramente es la segunda venida. Y también, ¿por qué es esto importante? Porque es algo central para la predicación de la iglesia primitiva. En la mente de Pedro, en la mente de los cristianos, de los primeros cristianos, perdonen, la segunda venida de Cristo era crucial, era central, al igual que el Evangelio. No era algo que pensaban de vez en cuando lo escuchaban ahí en una prédica, sino era algo donde ellos constantemente se traían a su mente, porque como muy bien hace Pedro aquí, es algo que nos trae ánimo, que nos trae fuerza, que nos da, nos consuela y nos ayuda a caminar la vida del creyente, nos ayuda a prevalecer, nos ayuda a seguir. Entonces, de esta misma manera nosotros deberíamos, hermanos, de tener esta gracia, esta segunda venida bastante presente en nuestras vidas. Debe de ser algo central, no solamente tener central el Evangelio, ¿verdad? Recordarnos lo que el Señor ha hecho por nosotros, sino también recordar que el Señor vuelve por su iglesia. No estamos aquí a la deriva, el Señor no se olvidó de nosotros y ya. No, el Señor viene por su iglesia, el Señor viene a salvarnos de todo el mal que está ocurriendo hoy en día, de todas las dificultades que quizás estés pasando. El Señor viene a salvarnos de manera definitiva, para siempre, de todo dolor. Y no habrá llanto, no habrá sufrimiento, hermanos. Eso es una verdad que nosotros debemos de traer a nuestras mentes.
para poder sentir más gozo, para poder ser motivados a seguir viviendo esta vida que a veces es difícil de vivirla. Pero esta gracia, lo voy a leer, dice así en el versículo 13, al final dice: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Pero ¿a quién se les traerá esta gracia, hermano? A los creyentes, aquellos que han sido elegidos, que han sido separados, que han nacido de nuevo, ¿verdad? A estos receptores de la carta. Pero la verdad es que el Señor Jesús en su segunda venida no solamente va a traer gracia, hermanos. El Señor Jesús va también a traer justicia en su segunda venida. Y es aquí el problema de la segunda venida del Señor para aquellos que no creen en Jesucristo. Si somos creyentes, el Señor viene a salvar definitivamente a su pueblo. Y para nosotros la segunda venida es motivo de gozo, de alegría, ¿verdad? De descanso, de paz. Pero para aquellos que no tienen al Señor Jesús, es lo peor que les va a pasar. Van a ser juzgados por sus pecados, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos la urgencia de ir y predicar el Evangelio. Porque la gracia de Dios, la paciencia de Dios tiene un límite en esta tierra. Cuando el Señor Jesucristo venga, ya no habrá opción para ser salvo, ya no habrá opción para predicar el Evangelio. Entonces usemos bien nuestro tiempo ahora, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos. Que nos llamen locos, hermanos, que nos digan: pero tú siempre con lo mismo. Hermanos, la gracia de Dios es para ahora, para que nosotros la prediquemos, para que nosotros llamemos un llamado de urgencia ahora mismo. Porque vendrá el día donde el Señor venga como ladrón en la noche, lo leímos en Primera de Tesalonicenses. Puede ser en cualquier momento en un sentido. No sabemos cuándo viene el Señor. Entonces pongamos todas nuestras fuerzas, hermanos. Porque si no están en Cristo, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo no es su Salvador, si nuestro Señor Jesucristo no murió por sus pecados, van a tener que rendirle cuentas a Dios. Van a tener que estar delante del juicio de Dios en la base de sus propios pecados, en la base de su propia justicia, la cual no tiene. Entonces quizás tú estás aquí y dices que crees en el Señor, dices, le confiesas, dices que lo amas, vienes, lees tu Biblia, vienes a la iglesia. Pero quizás tú también estás engañado y no lo tienes, y no es verdad esta confesión, no es verdad esta transformación. Quizás es solo exterior, quizás lo estás haciendo como un amuleto. Quizás tú sabes que las consecuencias son catastrofales y por miedo te acobijas y te llenas de buenas obras para ganarte el perdón de Dios. Así no funciona la salvación, hermano. La salvación es por gracia, es por fe, solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes creen en Él, si Él es nuestra justicia, hemos sido reconciliados con el Padre. Ya no hay condenación para nosotros, pero si creemos de verdad. Y esa verdad nos va a transformar, esa verdad nos va a llevar a hacer buenas obras. Los creyentes no hacemos buenas obras para salvarnos, no hacemos buenas obras para que el Señor nos vea bien, no. Hacemos buenas obras en respuesta, en gratitud a lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Entonces pongámonos firmes, hermanos. Usemos el tiempo, usemos la vida, usemos el espacio que Dios nos ha permitido, sea en el trabajo, en el ministerio, en la casa, para predicar el Evangelio. No seamos negligentes, hermanos, con esta verdad. A nosotros se nos ha entregado el agua de vida, por decirlo así. Imagínense que estemos en un desierto y tenemos una fuente de agua y ustedes se la beban para ustedes solos, ¿no? Y no la compartan. Sería irresponsable, ¿verdad? Sería egoísta. Bueno, a nosotros se nos ha entregado, hermanos, el agua de vida, el Evangelio que trae salvación. No nos lo quedemos para nosotros. Prediquémoslo a nuestros parientes, a nuestros amigos más cercanos, en el trabajo. Es nuestro llamado, por eso es que estamos aquí, hermanos. Si verdaderamente hemos creído, hermanos, esta gracia para nosotros, ¿verdad? Es verdad que somos llamados a poner nuestra mente en esto, pero si hemos creído de verdad, si tú estás hoy aquí y tú eres creyente, verdadero, genuino, has nacido de nuevo, esta gracia para nosotros, hermanos. Consuélate. El Señor viene por su iglesia. Esto es nuestra esperanza. ¿En qué estás poniendo tú tu esperanza? ¿En tener dinero para que te vaya bien en algún momento? ¿En tener abundantes comodidades para que tu vida sea placentera? ¿Estás poniendo tu esperanza quizás en la salud médica que tú puedas adquirir, ¿verdad? Con dinero. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿Qué es lo que te trae a ti paz, gozo? ¿La venida de Cristo o algo material, algo de este mundo? Revisen sus corazones, hermanos, revisen.
¿Qué es lo que le está produciendo gozo a ustedes? ¿Es la segunda venida de Cristo lo que trae esperanza en medio de la dificultad? ¿O es el dinero en tu banco que te está trayendo esperanza? ¿O es la salud física que tienes ahora mismo? ¿O es tu intelecto? ¿En dónde estás poniendo tu esperanza ahora, hermanos? Tenemos una esperanza viva que nos transforma, una esperanza cierta. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? Poner nuestra esperanza en Jesús no es lo único que se nos manda en este versículo, sino que también somos llamados a prepararnos. Y aquí el versículo dice, preparen su entendimiento para la acción. En el griego, de manera literal dice, ceñid los lomos. En la versión de la Reina Valera sale de esa manera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento o de vuestra mente. Y bueno, esto es algo que se solía hacer en aquel tiempo, ¿verdad? Las personas que trabajaban en el campo, los guerreros, los atletas, muchas veces vestían túnicas, ropas así un poco sueltas, y esto de ceñir los lomos era apretarse esas vestiduras para tener más agilidad, para poder trabajar más arduamente o para trabajar de manera más ágil. Entonces, ¿cómo ellos se preparaban? Amarrándose la ropa. Imagínense, por ejemplo, a un boxeador que va a pelear. ¿Qué hace el boxeador de hoy en día? Bueno, se pone sus guantes, ¿verdad? De esa manera se prepara para el ring. Bueno, en aquel entonces los atletas, los guerreros, muchas personas se ceñían los lomos para prepararse para lo que sea que iban a hacer. Y bueno, nosotros los cristianos tenemos que ceñir nuestros lomos de nuestra mente. Tenemos que preparar nuestra mente, nuestros afectos. Y bueno, un ejemplo para esto de la preparación, imagínense una mudanza sin preparación, hermanos. Imagínense que nos vamos a mudar mañana y ustedes no han guardado las cosas en una caja, no tienen ahí un sistema más o menos para que cuando llene la casa nueva con sus artículos sepan dónde están las cosas. Imagínense que no ha llamado un camión, ¿cómo se va a mudar sin camión? O si no ha hablado antes de mudarse con los inquilinos, con los dueños de la casa antes de mudarse. Ahí se causan a veces problemas por nosotros no prepararnos bien para la mudanza. El hecho de que usted no pinte su casa antes de llegar. Imagínese que ponga las cajas, se llene de muebles y luego se le ocurra pintar, ¿verdad? Sería un caos. El no prepararnos para una mudanza sería un caos, hermanos. Entonces, esto de la preparación es bastante importante. Por ejemplo, también, como les decía antes, prepararnos para una nueva llegada de un hijo. ¿Cómo nos podemos preparar para la llegada de un hijo? Tenemos que comprar algunas cosas, comprar ropa, abrir algún espacio, despojarnos de ciertas cosas. Hay ciertas cosas que se pueden hacer antes para prepararnos para la llegada de un hijo. Si no las hacemos, luego ya es muy tarde. Cuando el bebé esté aquí, ya no, a veces no va a dar tiempo, a veces no va a haber espacio. Entonces la preparación es algo crucial para la vida natural y lo mismo para la vida del creyente. La preparación es algo esencial. La preparación es algo que denota diligencia, hermanos. Si usted quiere hacer algo para la gloria de Dios, usted lo prepara bien. Si no, hacer algo así de un día para el otro, a veces sale bien, ¿verdad? Pero las cosas se tienen que hacer de manera organizada, de manera preparada. ¿Y cómo es que esto cómo es esto de poner nuestra mente, de poner nuestra esperanza en la herencia, en la segunda venida? ¿Cómo es que esto nos prepara? ¿Cómo es que esto tiene algún efecto en nuestras vidas? ¿Cómo es que el hecho de poner mi mente tiene afecto en mis acciones, en la manera de cómo vivo? Estamos hablando de dos cosas, ¿verdad? Lo que yo pienso, lo que yo medito, a aquello que luego hago, siento. ¿Cuál es la relación entre estas cosas? Bueno, el hecho de tener nuestra mente enfocada nos puede ayudar a no aferrarnos tanto a las cosas de este mundo. ¿Y cómo podríamos entonces preparar nuestra mente? ¿Cómo podríamos nosotros prepararnos para que las cosas materiales, las cosas terrenales no tengan tanto afecto en nosotros? Una palabra que se usa mucho es los ídolos en las Escrituras. ¿Cómo podemos preparar nuestra mente? ¿Cómo podemos prepararnos nosotros para que los ídolos de este mundo no sean nuestros ídolos? Para que no caigamos en la idolatría, para que no estemos tentados a servir al diablo, a servir a las riquezas, a servir a otras cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque, hermanos, nosotros vivimos en un campo de batalla.
Quizás muchos de nosotros no lo vemos así, no lo sentimos, estamos bien, estamos en comodidad, tenemos agua, comida, ¿verdad? Algunos tienen un clima, algunos tienen un ventilador, estamos tranquilos. Hermanos, estamos en batalla, estamos en una batalla espiritual que muchas veces estamos perdiendo porque no nos estamos preparando. Muchas veces estamos perdiendo porque no estamos batallando, no estamos conscientes de que estamos en una batalla. Tenemos que prepararnos para la batalla, una batalla contra la carne, la batalla contra nuestro propio pecado, la batalla contra el enemigo, contra el diablo, la batalla contra el mundo, hermanos. Hoy en día en el mundo tenemos muchas ideologías falsas, ideologías que deshonran a Dios, que desacreditan el valor de la humanidad, del ser humano. Eso es una batalla, hermanos. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para eso? Tenemos que preparar nuestro entendimiento para la acción. Y bueno, una de las maneras de cómo esto se puede ver en nuestra vida es recordando el Evangelio, hermanos. Lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a decir hasta que el Señor venga. Recordar el Evangelio. Recordar el Evangelio antes de salir de casa nos puede ayudar muchísimo, hermanos, en el día. Recordar las misericordias de Dios. Recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó. Recordar todo lo que el Señor está haciendo ahora mismo por nosotros. En el momento difícil, en el momento que seamos perseguidos, que pasemos a través de una circunstancia difícil, podremos estar contentos si recordamos el Evangelio, si el Evangelio es algo presente en nuestras vidas. Y de la misma manera, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Si tenemos eso presente en nuestras vidas, hermanos, en el momento que nos grite alguien, que nos trate mal, en el momento que nos pase alguna injusticia, vamos a responder bien, porque estamos preparando nuestra mente. Si no estamos preparados, nos van a agarrar, hermanos, y nos van a destrozar. Vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a deshonrar a Dios porque no nos preparamos bien, porque no fuimos diligentes, porque no hicimos para lo cual fuimos llamados, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios. El Señor nos manda a poner nuestra esperanza, el Señor nos manda a preparar nuestro entendimiento y el Señor nos manda a ser sobrios en este mundo. Si no obedecemos, vamos a sufrir las consecuencias de estas cosas. En Primera de Tesalonicenses también se habla acerca de esto. Lo leímos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 6, 7 y 8. Dice, por tanto, nuevamente, ¿verdad? Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Si sabemos, hermanos, que vamos a ser tentados porque somos pecadores, todavía hay pecado dentro de nosotros. Aquí ninguno de nosotros es igual a Cristo en el sentido de que ya no peca. Nosotros somos justos, el Señor nos ha santificado y estamos en un proceso de santificación, pero todos los que estamos aquí hemos pecado hoy y vamos a pecar seguramente mañana. Por eso es que tenemos que venir constantemente en arrepentimiento y fe delante del Señor. Pero si sabemos que vamos a ser tentados, y es algo que pueden estar seguros, hermanos, que ustedes van a ser tentados, porque todavía mora pecado en nosotros, todavía hay consuficiencia dentro de nosotros, las cuales todavía no controlamos. Muchos de nosotros tienen luchas en un área, algunos tienen lucha en otra área, pero todos tenemos alguna lucha. Todos somos tentados con alguna cosa. Entonces, ya que sabemos eso, hay medidas que podemos tomar. Usted sabe con lo que usted está luchando, examínese. Hay cosas que podemos hacer como precaución para las tentaciones. Por ejemplo, ¿qué verdades te vas a decir en la hora de la tentación? ¿Qué cosas de la palabra de Dios te pueden ayudar a no caer en la tentación, a no caer en el pecado cuando eres tentado? ¿Lo has pensado alguna vez? Digamos que tienes algún problema con el orgullo, que sueles enorgullecerte de lo que tú haces, que sueles incluso mirar por debajo a los demás que no han alcanzado tanto como tú. Vamos a decir que ese es tu pecado con el cual estás luchando, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás preparando tu mente? ¿De qué manera te estás hablando las verdades de las Escrituras para no pecar en el momento? Bueno, hermano, yo espero y en el momento oro. Bien, pero sería mejor que hagas algo antes. Hemos estado hablando de esto de preparar, lo beneficioso que es prepararnos para la batalla, para la lucha. Entonces, ¿cómo ustedes se pueden preparar para eso? Recordarse quizás de que Jesucristo es manso y humilde. Recordarnos quizás de que el Señor nos ha sacado del lodo, hermanos, de que el Señor no nos ha llamado porque somos los mejores, ¿no? El Señor nos ha sacado de lo peorcito del mundo.
y nos ha traído a sí mismo por gracia, hermanos. Eso debe de humillarnos. Recordar esas verdades en el momento donde el orgullo sale de ti puede llevarte a no pecar. Puede ayudarte, y eso se llama ser diligente, eso se llama prepararte para la tentación. Sabemos que vamos a ser tentados, preparémonos, hermanos. Examinemos nuestro interior. Somos soldados en una batalla. Y si no nos preparamos para esta batalla, vamos a perder, hermanos. Vamos a perder muchas batallas. No vamos a perder la guerra, ¿verdad? El Señor Jesucristo ya ganó, el Señor Jesucristo ya venció y en Él somos más que vencedores. El Señor ya ganó por nosotros y podemos descansar. Pero como Él ya ganó, nosotros tenemos que ser responsables. Muchas veces en el Antiguo Testamento, Dios recarga el hecho de que les va a dar la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero luego dice que ellos deben de entrar y luchar por ella. El Señor se la prometió, el Señor se la va a dar, porque Dios es fiel, pero ellos deben de entrar y luchar. Lo mismo nosotros. Nuestra salvación está segura, pero aquí tenemos que luchar, tenemos que batallar, tenemos que ser responsables. Somos soldados, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, muchos de ustedes seguro se acuerdan de cómo era en la escuela. Algunos están en la universidad, algunos están quizás haciendo un curso. Y a la hora de un examen, hermanos, ustedes se preparan para el examen, ¿verdad? Algunos estudian, algunos quizás se memorizan algunas definiciones, estudian en grupo, pero hacen algo. Se preparan para un examen. Entonces, si nosotros, como seres humanos, nos preparamos para cosas como un examen, para el trabajo, para un estudio, ¿cómo no nos vamos a preparar para honrar a nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas? ¿Cómo no nos vamos a preparar, hermanos, para recibir a nuestro Señor Jesucristo? La Biblia nos llama que nos preparemos para su venida, hermanos. ¿Quiénes que están aquí se están preparando para su venida, hermanos? ¿Quiénes están esforzándose por vivir de manera piadosa y santa? Vamos a estar la eternidad entera, hermanos, delante de nuestro Señor Jesús, adorando, viviendo en su presencia. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en la presencia de Dios? Y este mensaje es algo que de verdad me ha afectado bastante porque me ha confrontado mucho. Yo no estoy viviendo de manera preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que lo entendemos fácil, lo vemos, lo aceptamos, lo asimilamos, pero luego no lo vivimos. Es difícil, hermanos. A veces las dificultades, incluso las cosas buenas de este mundo, quitan nuestra mirada de la esperanza que tenemos. Tenemos que ser diligentes, tenemos que recordarnos, hermanos. Solamente el que persevera hasta el fin será salvo, dice la palabra del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esto lo que resalta es nuestra responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Imagínense que un día seamos tomados, ¿verdad? Y quizás llevados a juicio y tengamos que negar a Cristo delante de las personas. ¿Usted está preparado para eso? ¿Usted está preparado para soportar dolor por la causa de Cristo? Yo lo dudo. Lo dudo que no estemos preparándonos para eso. Porque muchas veces nos encontramos disfrutando, que está bien, tenemos que disfrutar, ¿verdad? El Señor nos da las cosas para disfrutar, pero nos estamos preparando, hermanos, para lo que viene, nos estamos preparando para la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo para preparar nuestras almas para la llegada de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estás haciendo tú? Prepararse para la acción es algo que se espera del creyente y también se espera, ¿verdad?, que pongamos nuestra mente, no solo se espera, se nos manda que pongamos nuestra mente en la esperanza venidera, en la segunda venida de Cristo, para vivir una vida ejemplar, pero también somos llamados a vivir de manera sobria. Y en el versículo de hoy dice, sean sobrios en espíritu. Y esto puede ser traducido como que tengamos dominio propio, o tengamos el completo control sobre nuestros impulsos, sobre nuestras emociones. En vez de dejarnos controlar por las circunstancias externas, debemos de poder controlarnos a nosotros mismos. ¿Quién de ustedes no ha estado en una situación que nos ha llevado como que a perder el control de las emociones, ¿verdad? Y decimos nosotros, ¿verdad? Ay, por culpa de esa situación grité o se me salió aquí. No, hermanos. No nos controlamos a nosotros mismos. Independientemente de la circunstancia, nosotros deberíamos de reaccionar bien. Tenemos la capacidad dada por Dios de reaccionar bien. Pero aquí está el dominio propio. Si nos falta el dominio propio, pues vamos a reaccionar mal. Nos vamos a dejar influenciar por las circunstancias externas.
Por ejemplo, las verdades de la palabra de Dios, las promesas que el Señor nos ha dado, son una fuente muy grande, hermanos. Una fuente que nos puede ayudar, ¿verdad?, en el momento de la dificultad a responder bien. Independientemente de que sea difícil, está haciendo calor, me han gritado, me han hablado mal, y nosotros tengamos ahí la gana como que de explotar, independientemente de eso, que es real, a veces es una lucha bastante fuerte, independientemente de eso, nosotros como creyentes somos capaces, hermanos, de responder bien, de poner la otra mejilla. ¿Por qué? A causa de las promesas de Dios, a causa de recordar estas cosas. Por eso es que Pedro primero declaró lo que el Señor ha hecho por nosotros y ahora nos llama a la obediencia. Si ustedes quieren obedecer en el momento de la tentación, si ustedes quieren obedecer en el momento más difícil, tienen que recordarse las verdades de las Escrituras. Tienen que recibir esa gasolina, ¿verdad?, para encender el carro, para ponerlo en movimiento. Si nosotros no sacamos fuerza de ahí, no vamos a poder obedecer. Quizás obedezcamos en nuestras propias fuerzas, pero eso va a salir mal. Quizás en el momento se ve bien, bonito, pero eso va a salir mal, porque o se infla nuestro orgullo o nos frustramos. Entonces, vayamos a la fuente, hermanos, vayamos a las promesas del Señor, vayamos a la palabra de Dios para que en el momento oportuno podamos responder bien. En el mundo a veces vamos a ser seducidos por pecados. Ejemplo, el egoísmo. El egoísmo es algo que hoy en día se ve en todos lados, en las relaciones, en el trabajo, en todos lados. Es hasta creo que el egoísmo se está poniendo hasta tan alto que se ve bien, ¿no? Tú tienes que enfocarte en ti, ¿verdad? Tienes que hacer lo mejor para ti, tienes que pensar en ti, tienes que ser tú, tienes que ser feliz, tienes que hacer tus logros, tienes que pensar en ti, tú eres lo más importante, preocúpate de tú estar bien. Y eso son cosas que en una medida son correctas, ¿verdad? Pero no es lo esencial de nuestra vida, no es el enfoque primario. Nosotros tenemos que vivir primero para Dios y luego para nosotros. No somos llamados a vivir para nosotros mismos. La palabra del Señor dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, que tenemos que desvivirnos por los demás, que tenemos que sacrificarnos a nosotros y bendecir a otros. Eso es lo que somos llamados por la palabra del Señor. A veces las emociones nos juegan, nos engañan. Le podemos echar la culpa a las situaciones, a las circunstancias, pero al fin son nuestras emociones, hermanos. Son nuestro pecado que está dentro de nosotros, que reacciona mal, porque nos hace falta el dominio propio. Somos nosotros los que estamos mal y lo que necesitamos cambiar. A veces decimos, no, porque es que si no hubiese hecho tanto calor, no hubiese estallado. Y si hubiese hecho frío, seguramente estallas también. Las circunstancias externas pueden cambiar o no. Lo que tiene que cambiar y lo que nosotros tenemos el poder para hacerlo cambiar somos nosotros. ¿Cómo nosotros respondemos? Quizás a veces pensamos, no, porque si tuviera un jefe que no me grita, yo no haría esto. No, tienes que hacerlo aun te grite o no. Tienes que hacerlo aun te traten mal o no. El mundo es injusto, las injusticias van a haber siempre, el calor siempre va a estar ahí. Depende de cómo respondamos, depende de cómo está nuestro corazón, qué estamos haciendo para prepararnos para vivir esta vida. ¿Estamos preparándonos para vivirla o simplemente estamos viviéndole a la buena de Dios? No abusemos de la gracia, hermanos. Esta verdad de vivir de manera sobria es algo que el apóstol Pedro repite muchas veces en la carta. Y una de las veces que lo repite es en el capítulo 4, versículo 7. Dice así, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. En el capítulo 5 del versículo 8 dice también, sean de espíritu sobrio. Estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Un señor que se llama Mark Jeske dijo esto, sed sobrios, dice Pedro en el versículo 13, por nacimiento somos adictos al pecado. Somos pecadólicos. Sin el Espíritu, nuestra vida puede ser dirigida por cualquier motivo posible, menos por la voluntad de Dios. Estamos ebrios de pecado. Nos controlan toda clase de maldades. La codicia, el temor, el enojo, la culpa, el racismo, los celos, el odio a sí mismo, la avaricia, la inseguridad. Sin embargo, al ser redimidos por Cristo y santificados por el Espíritu, podemos salir de estas maldades.
y podemos tener dominio de nosotros mismos. La palabra sobrio en griego significa literalmente eso, estar alerta, bien despierto, ser dueño de sí mismo. Y Pedro nos está diciendo que nos sacudamos de las telarañas de la cabeza y nos concentremos. Y me gustó mucho esta cita, porque nos llama pecadólicos, ¿no? Como que alcohólicos del pecado, y es verdad, hermanos. Pero también nos da la respuesta, nos da una esperanza, nos dice que aquellos que hemos sido redimidos y santificados, podemos, hermanos, podemos dejar de. Y es ahí donde está nuestra esperanza, es ahí donde está nuestro gozo. Somos capaces de obedecer a Dios, hermanos, de manera sincera. Es la obediencia lo que nos va a ayudar, hermanos, a ser cada vez más semejantes a Cristo, hablándonos las verdades de las Escrituras. Como les decía en este ejemplo de ser orgulloso, de tratar a los demás más por debajo, ¿cuál es el antídoto para el orgullo? La humildad. Recordar que somos barro. Somos peor que el barro, porque el barro obedece a Dios en todo lo que hace. Nosotros no obedecemos a Dios en todo lo que hacemos. Entonces seamos más humildes. Y en el momento donde el orgullo se infla, donde usted cree que sabe algo más que el otro, o que cree que el otro está un poco mal, hermanos, recordemos, no somos nada. Recordémoslo, nos va a ayudar. El apóstol Pedro nos llama a la obediencia, pero no nos llama a obedecer antes sin darnos la gasolina que necesitamos para nuestro carro, para glorificar a Dios en nuestras vidas. Nosotros hemos sido elegidos, Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha salvado por medio de su sacrificio y ahora tenemos todas las cosas, hermanos, que necesitamos para la obediencia. Si no estamos poniendo nuestra confianza, hermanos, completamente en la gracia venidera, no podremos estar alerta. No vamos a vivir de manera sobria como deberíamos. Y estas dos son una consecuencia, hermanos, están directamente coordenadas, están subordinadas a poner nuestra esperanza en la gracia de Dios. Si no estamos preparándonos y no estamos teniendo dominio propio, es porque no estamos obedeciendo este mandamiento. Poner nuestra esperanza en la gracia que será revelada en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que poner nuestra esperanza, hermanos. No es una opción. Si usted desea vivir una vida bien en este mundo, prepárese para la acción. Responda de manera prudente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo nuestra esperanza, hermanos, independientemente de lo que estés pasando en tu vida, independientemente de que si tienes algún sufrimiento personal o estás viviendo ahora mismo, como todos, ¿verdad? En esto de la pandemia, algunas cosas se están poniendo más caras. Independientemente de todas esas cosas, hermanos, seamos diligentes y preparémonos para la batalla. Esforcémonos para ser prudentes en nuestro caminar. Recordemos las verdades del Evangelio y recordemos, hermanos, que para obedecer a Dios, Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar con este tiempo.